está la parte del lóbulo izquierdo, solo una imagen. Otro subtema es las migraciones neurales. Aquí, luego de seguir el estudio de Heraldo Paulesu, que quien dijo que la corteza temporal izquierda tenía una desorganización para adquirir los conocimientos. Y luego viene este señor, quien hizo también una de las investigaciones más profundas de mi punto de vista, y desde el libro del cerebro del señor Alberto Galaburda, un chileno de aproximadamente unos 70 y algo de años. Este señor decidió en 1979 estudiar un cerebro de un joven de 22 años para ver, porque él era disléxico, para él ver las anomalías que podía encontrar mediante este estudio. Y encontró algo, hay una palabra que se llama ectopias, que es una palabra griega, que significa que las neuronas no estaban ubicadas de forma correcta durante el embarazo. Las neuronas tienen que correr distancias considerables entre el cerebro y el feto. Entonces él pudo identificar que hubo problemas donde las neuronas no estaban funcionando o corriendo a la manera que debían de hacerlo. Este señor sostiene que las anomalías son frecuentes en el cerebro disléxico. O sea, que no fluye de manera correcta, no va a la manera que necesita ir en la parte del lóbulo izquierdo. Aquí vemos el ratón disléxico. Es un subtítulo que siguió hablando el señor, quien ven aquí, Albert Galaburda, donde estableció otra investigación al cerebro de roedor, o sea, de ratón, y él decidió investigar el cerebro de estos ratones, cosa que en los demás científicos provocó un tipo de burla, porque ellos veían esto como algo absurdo, como que estamos investigando el problema de seres humanos, niños, y este señor se va a las ratas. Y cabe mencionar que esta investigación llevó a uno de los avances más significativos de la neurología de la dislexia, de pasar a ser una burla por parte de sus compañeros, por así decirlo, fue uno de los avances. ¿Por qué? Porque él congeló pequeñas regiones de la corteza de la rata joven, conocidas como células gliales, que guían y frenan la neurona. Aparecieron montones de neuronas desorganizadas de las mismas ratas. Y ahí él pudo notar que tenía cierto sentido la parte de las ratas con las personas. En las ratas, las neuronas más grandes del tálamo, que es una parte de la rata, dice que se convertía en una epilepsia
y encontraron aún descubrimientos mayores, como el tálamo, que pertenecía al circuito sensorial, conocido como vías magnocelulares, se extinguieron a una velocidad más rápida que lo normal. En pocas palabras, los déficits corticales, parecido a la dislexia, aceleraron la muerte cerebral en el tálamo de las ratas. Luego fueron a un banco de cerebro traído de disléxicos humanos y lo pusieron bajo la corteza, bajo un microscopio, el tálamo, y descubrieron una desordenación comparable a la existencia en una rata. Es decir, que ahí ya la investigación iba tomando cierto rumbo en base a su experimento con las ratas. Para no alargarle mucho, él decía en su investigación que los ratones machos provocaban aún mayor, una mayor dislexia que las hembras, debido a que las testosteronas están más concentradas en los machos. Aquí vamos al otro subtítulo, la genética de la dislexia. Como expliqué anteriormente, es una combinación de diferentes estudios de algunos científicos. Aquí el señor Galaburda, ya para 1990, había alcanzado un logro genético a través de cría selectiva. O sea, él habría creado un linaje de ratones para seguir con su investigación, a cruzar información genética con los resultados, se vincularon con las dislexias. En los cromosomas 1, 2, 3, 6, 15 y 18. ¿Qué significa esto? Que estos descubrimientos sugieren de forma indirecta que esta secuencia de ADN contienen genes que podría provocar dislexia. Eso es lo que el señor Galaburda luego planteó. Hay unos cuantos genes también que ellos lo denominaron que podrían ser uno de los principales para la dislexia, como uno llamado DYX1C1, el cromosoma, y otros 3 genes, K1, AA0319 y DSDC2, ambos en el cromosoma 6. Estos genes, según esta investigación, podrían provocar la dislexia. Vamos a seguir abundando mucho ya, porque es bastante intensa esta investigación. Vamos a ver, ya que vimos algunos de los ejemplos que algunos de estos escritores y científicos plantearon, cómo podemos superar este tipo de la dislexia, según también el autor del libro El cerebro lector. El lector lo plantea desde el punto de vista científico, como padre, y también desde el punto de vista del maestro. Es algo impresionante, donde este señor plantea también que es una migración neuronal que ocurre en el embarazo de la joven que está embarazada, y puede provocar esto un problema de dislexia. También hay una parte por ahí que dice que puede ser provocada por el exceso de alcohol, el consumo de alcohol entre los padres.
Y que cuando hablamos de este tema de la dislexia, hay muchos padres que piensan que es un tema de no acabar, o sea que todos los días es una mala noticia y no es así, porque también existen formas de poder ayudar a los niños a través de la lectura de formas diferentes para que puedan poder recuperar e ir avanzando de manera normal. También de la parte del maestro, si bien los maestros que alfabetizan no es un trabajo tan fácil para niños que son normales, aún más lo es para una persona que tiene dislexia. Se requiere más tiempo, más habilidades y para que ellos puedan adquirir la lectura, sea a través de imágenes. También se plantea que puede ser, hay una parte aquí que dice que puede ser a través del computador, como hemos avanzado de manera significativa en la tecnología, se puede ir avanzando con lo que es el computador, con serie de imágenes, ya que muchas veces los niños disléxicos tienen una parte que es el arte, la artística, hay una parte que ellos se desenvuelven más fácil. Ya para terminar, hay una película en Netflix que se llama Teresa Menpar, que es una película india de un pequeño que sufre de dislexia. Esta película en español sería como la traducción de Cielo en la Tierra o Estrellas en la Tierra, donde el niño se siente apurado por el querer leer y fonéticamente igual que los demás, pero se topa con la dislexia y es una historia bien bella, manera visual. Yo invito a los compañeros a que la puedan ver para así puedan entender este tema aún más en la parte visual. Así que aquí ha sido mi parte y les dejo con los demás compañeros. Sí. Josiel, muchas gracias. Realmente un momentito. Has expresado el contenido fundamental de la dislexia y los científicos e investigadores. Me parece que para nuestros objetivos ha sido bastante bien y suficiente. Vamos con el grupo último, número 13, que tiene dos maestrandos que son, número 1, Christopher, eres tú. Christopher Peralta. Por aquí estamos, somos 3. Sí, y la otra persona, Somos 3. número 2. Somos Daniela Rosario. Discúlpame, repíteme. Repíteme el nombre. El número 2. Somos 3 personas, profesor. Correcto. Christopher Peralta, número 1. Pero no así, no, que no nos entendemos. Número 2. Daniela Rosario. Daniela Rosario. Y número 3. Derlin Santana. Gracias, Derlin. Pues estamos aquí estamos, pues muy bien. Christopher Peralta. Avanzamos. Tiene la cara de escritor, novelista. Vamos arriba. Thank you. Primero que todo, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Peralta. Yo sé que estamos bastante desenfocados debido a todo esto, todas estas horas de escuchar, pero quiero que se concentren, ¿ok? Porque voy a solicitar la participación de ustedes para que así no sea tan unidireccional mi exposición, ¿ok? Entonces, por favor, prestar atención porque voy a hacer algunas preguntas. También quiero que cuando yo diga ok, también ustedes me respondan alright, porque quiero ver si están prestando atención, ¿ok? Ustedes saben que es un grab attention muy conocido por nosotros los profesores de inglés, ¿ok? Alright. Ok, excelente. Entonces, ok. Si tengo algún tipo de problema con el audio, me lo dejan saber, por favor. La lectura y la simetría. Exacto.
Me avisan si pueden ver mi pantalla o algo por el estilo. ¿Se puede ver mi pantalla? Not yet. Bueno, ¿qué tú tienes? Ah, ok. Ahora sí. All right. Ok. So, Right. el día de hoy voy a estar presentando la tercera parte y por fin la última parte de este libro muy bueno, el cual es El cerebro lector, by Stanislas Dehaene. Ok. So, el grupo está conformado por Christopher Peralta, mi persona, Daniela Rosario y Derlin Santana. Ok. El tema anterior del compañero tiene el cual era la dislexia o el cerebro disléxico, tiene bastantes similitudes con nuestro próximo tema, el cual es la lectura y la simetría, ¿ok? Para esta próxima actividad voy a necesitar la ayuda de 3 compañeros, ¿ok? Para aclarar algunos conceptos. Tenemos 3 conceptos aquí, la disgrafía, la dislexia y la simetría. Si una persona puede se escucha su micrófono, profesor. ¿Ok? Por si acaso. Ok, decíamos disgrafía. Decíamos con el compañero aquí, problema de escritura. Conversaba con el compañero. Sí, vamos. Ok, entonces si alguien puede decir su nombre y ayudarme con la descripción de la disgrafía al emparejar su significado con la letra. Élcida. Élcida. Dificultad para leer con fluidez y sin errores. Continúo. Ya. Oh, afecta la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Eso es correcto. ¿Quién tiene otra idea de qué significa la disgrafía? Según mi investigación era otra cosa. Tú me mandaste a leer, eso es lo que dice ahí. No, dije emparejar la letra, emparejar. Ah, ok, ya, ok. Yo leí la letra A, ok, ya. Vamos a ver. ¿Qué es la disgrafía? Viene siendo la letra C. La letra C. La letra C, sí, la letra C. Muy bien. Trastorno. ¿Quién puede leerlo? Yo puedo. Ajá, ok, por favor. Ok, dice trastorno en la coordinación de los músculos de la mano y el brazo para escribir adecuadamente. Muy bien. Ahora la dislexia, ¿ok? ¿Quién puede ayudarme con este concepto muy básico? Yo. ¿Se escucha? Mi nombre, por favor. Wadi Yes. López. Muy Sería bien. la B, ¿verdad? Sí, correcto. La consecuencia de dividir una figura en dos lados exactamente iguales. Eso sería... Muy bien. Ok. ¿Ya? Eso sería simetría. Muy bien, correcto. Y la más difícil, la cual es dislexia. ¿Cuál queda? La letra A. ¿Quién puede leerla? La letra A para ¿La leo dislexia. de ¿Quién nuevo? podría leerla? De hotel. Pues. Yo la leo. Ok. Dificultad para leer con fluidez y sin errores. Afecta la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Muy bien, ok. Ya habiendo aclarando eso, podemos continuar. Entonces vamos a hablar un poco de Stanislas Dehaene. Él expresa en palabras súper simples que una persona disléxica es aquella que constantemente suele confundir la izquierda y la derecha, además que cometen errores en espejo cuando escribe o cuando lee. Esto tiene que ver súper significativamente con la percepción de la simetría que tiene esta persona. Si podemos ver en la imagen número 2, podemos ver que a esto nos referimos cuando decimos cometer errores en espejo. Estamos viendo que esta palabra está totalmente invertida. ¿Ok? So, cada vez que hablemos de esto, cometer errores en espejo, estamos hablando de esta imagen. También tenemos este fenómeno, no únicamente está presente en los disléxicos, ya que vamos a hablar también de los niños. Ellos tienden a cometer estos errores en los primeros años de aprendizaje, donde ellos tienden a confundir la B con la D, porque están viendo que están como invertidos, ¿ok? Si lo ponemos como en un espejo. Y también pueden confundir la P con la Q, ¿ok? No solamente pueden confundir letras, como podemos ver en la imagen número 3, también pueden confundir números. ¿Ok?
Right, all right. Right, All right. right. Ok. Apagado, ok, right. Ok, muy bien. So, en el libro nos enfocamos en varios ejemplos o varios estudios que se le hicieron a algunos niños. Entre ellos está Oliver, que él escribía su nombre de derecha a izquierda. ¿Ok? Cuando se sabe que nosotros, las personas que no sufrimos de nada de esto, tendemos a escribir de izquierda a derecha. ¿Ok? También menciona mucho el caso de Lizzie y también Maggie, que son dos hermanas. La menor también tenía este trastorno de escribirlo al revés, invertido su nombre. Aquí podemos encontrar entonces inmensas interrogantes sobre esta etapa en espejo, ¿ok? Donde algunas personas se hacen la pregunta, ¿de dónde viene esta extraña capacidad? ¿Por qué cuando somos adultos se nos dificulta tanto escribir nuestro nombre de derecha a izquierda y los niños con su escasa capacidad en escritura se les hace tan fácil? ¿Ok? Y por último también podemos encontrar por qué no se dan cuenta cuando están escribiendo su nombre al revés. ¿Ok? Estas son algunas interrogantes que algunas personas se hacen. A lo que damos respuesta con que esta anomalía muere ante la educación formal, ¿ok? Debido a que su sistema visual se adecua súper rápidamente a la fuerte restricción de la simetría. Cuando los estamos enseñando a leer, cuando los estamos enseñando a escribir con la caligrafía, todo eso ellos se los van grabando, ¿ok? Entonces van corrigiendo esa anomalía, ¿ok? De escribir las cosas invertidas. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. Ok. Clear everything. Ok. So, esta parte me pareció súper importante o súper interesante para mí en el libro, ya que la escritura en espejo incluso pasa en culturas como en China y como en Japón. Y yo también quise agregar en Jerusalén, ok, también suele pasar mucho esto, en el idioma hebreo. Aquí voy a hablar un poquito de un caso que me tocó ver. Mi segunda nacionalidad es de Venezuela y sabemos que en Venezuela hay mucha diversidad cultural o religiosa. Entre ellos yo conocí en high school a un compañero que era judío, el cual se llamaba Gabriel. Él me enseñaba mucho su cuadernito donde él escribía cosas y yo siempre estaba notando que por qué él escribía las cosas al revés, o sea, de derecha a izquierda, como estamos viendo en la imagen, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con su religión. Yo estaba hablando con Gabriel esta semana, ¿ok? Y le estaba haciendo algunas preguntas, pero no voy a indagar mucho sobre eso, pero solamente quiero que tengan presente que también pasa en culturas. Aquí tenemos una imagen del high school. Gabriel es este niño con los lentes y aquí estoy yo en high school days. So, allá en Venezuela. Podemos continuar si no tienen ningún tipo de aporte o ningún tipo de pregunta. No. Ok. So, no tienen ningún tipo de pregunta hasta el momento. Todo bien. Christopher, muy bien. Trata de exponer, porque tú sabes que, ¿verdad? Nos robamos un tiempo al principio. Gracias, sí, Christopher. Hacia adelante. Estoy calculando aquí, tengo 7 minutos, ¿ok? So, el estudio sobre los animales y la simetría. Este estudio fue realizado por Pavlov, en 1920, quien fue el que investigó el estudio de la confusión de la izquierda y la derecha y los límites del condicionamiento animal. Él intentó enseñarle incluso a los perros la diferencia entre la izquierda y la derecha al intentar que ellos salivaran con una palmadita al lado derecho. Pero ¿qué se encontró Pavlov? Que ellos realmente respondían de la misma manera si le daban una palmadita al lado izquierdo. O sea, esto quiere decir que los perros no tienen mucha capacidad para distinguir, la izquierda o la derecha. Esto simplemente se puede crear por algo súper sencillo, y sí, estoy siendo irónico, por una cirugía quirúrgica en el cuerpo calloso. Los perros podrían identificar la izquierda y la derecha si se hicieran una cirugía en el cuerpo calloso, que como pueden ver en la imagen, es el que conecta el hemisferio derecho y el izquierdo. También se realizaron varios estudios en cuanto a palomas, pero no voy a indagar mucho más en eso. En mi informe pueden ver que hablo un poco sobre eso. Para continuar entonces tenemos la evolución y la simetría.
Aquí empezamos con que si el mundo es tridimensional, como podemos ver en la imagen de abajo, ¿ok? ¿Por qué solamente nos concentramos en vertical y horizontal? ¿Ok? A lo cual le damos la respuesta a la fuerza de gravedad y las especies móviles que van de adelante hacia atrás. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿por qué nos concentramos tanto en la vertical? Porque siempre vemos que o algo se cae o algo sube. A eso nos referimos con la gravedad. Y en las especies móviles, por ejemplo, los carros o nosotros mismos los humanos, que nos movemos de adelante hacia atrás. Estos ejes tienen gran relevancia para nosotros, ya que posicionan nuestro cuerpo en el espacio, identifica lo lejos de lo cercano, y también la parte trasera y delantera son operaciones muy esenciales para nosotros. ¿Ok? Continuamos entonces con esto. Aquí tengo una pregunta para alguna persona que me quiera ayudar. ¿Qué podemos observar en las siguientes imágenes? ¿Qué similitud tienen? ¿Quién me puede contestar a esa pregunta? ¿Cuál es la similitud? ¿Qué podemos observar? Ederson. Ederson. Bueno, puedo observar que ambos son paisajes naturales, en los que dicho paisaje se ve reflejado en el agua. Muy bien. Podemos entonces ver que nuestro sistema visual humano está tan desarrollado que incluso podemos calcular distancias, el peligro que viene hacia abajo, ya sea una serpiente, o sea arriba, ya sea una ave que va a atacar. Y en cuanto a lo que dijo Ederson, está muy correcto. La evolución no se enfocó mucho en el tercer parámetro, el cual es la izquierda-derecha, ya que la inversión de estos no produce cambios en escenarios naturales, como, ¿ok? A menos que ese escenario natural tenga palabras, tenga autos, tenga signos, otros objetos construidos por el hombre, porque si ponemos vamos a ver que vamos a tener un poco de asimetría, no se va a identificar o no se va a reflejar correctamente del otro lado y se va a ver la diferencia, ¿ok? En los escenarios naturales no podemos ver esta diferencia, ¿ok? En conclusión, la evolución hizo una ecuación y le resultó más que tengamos situaciones críticas donde los reflejos se activen y tenemos que utilizarlo. Vamos a hablar ahora sobre el doctor Orton, el cual fue un estadounidense pionero en los estudios de la déficit de la lectura. Él intentó explicar los errores disléxicos y propuso que el hemisferio izquierdo del derecho es como una imagen especular o una imagen o un reflejo exacto del lado derecho del cerebro, ¿ok? Y ambos codifican información visual de manera en espejo, ¿ok? Mientras el hemisferio izquierdo visualiza la B, el derecho visualiza la D, por eso están en espejo, están al contrario, ¿ok? Se dice que nuestro sistema visual durante su evolución incorporó el hecho de que la simetría suele ser dos perspectivas de una misma imagen o un mismo objeto, ¿ok? El problema principal cae en cuando la persona no puede bloquear o obstruir el código visual del hemisferio menor. Eso quiere decir que hay un hemisferio que realmente tiene la razón. Estamos viendo la B, ¿ok? Y el otro lo está simplemente reflejando. Entonces las personas no pueden como apagar ese hemisferio menor y concentrarse en lo que realmente están viendo, ¿ok? Para culminar, entonces, su teoría también señala que dependiendo del tipo de estímulo, los humanos podemos encender un hemisferio y silenciar el otro, ¿ok? No voy a hablar más de eso, ¿ok? Pero para concluir, la teoría de Orton, él suponía que los errores de izquierda-derecha normalmente ocurrían debido a personas que tenían una pobre diferenciación hemisférica, ¿ok? Orton llamó a esta patología hipotética estreposimbología, el cual este término en griego significa la reversión de los símbolos. Dicho déficit le impedía prestar atención a un hemisferio por vez. Si pueden, luego le voy a pasar la diapositiva para que lean la parte aquí arriba y pueden ver que esta imagen tiene mucha razón, ¿ok? Le dejamos funciones básicas o importantes al lado izquierdo del cerebro y en el lado derecho utilizamos lo que es la imagen, la creatividad, la música, etcétera, etcétera. Dos grandes seguidores de las teorías de Orton fueron Michael Corbelis e Ivan Beale, ¿ok? El profesor me dice si quiere que continúe o si puedo ir acortándolo. Sí, puedo ir acortando realmente.
Iván Pavlov, sí, vamos. El reflejo condicionado. Vamos arriba. Entonces, estos dos investigadores sostenían que el área visual de ambos hemisferios del cerebro procesan informaciones independientes, ¿ok? Estos neurocirujanos postularon que cada vez que un hemisferio recibe información visual nueva, la huella en la memoria se traslada al otro, ¿ok? Para que haya coherencia entre ellos. Ellos también dan ejemplos de los niños, ¿ok? Que por primera vez... No quiero que esto sea relevante, ¿ok? Así que lo voy a obviar. Esto simplemente es otro ejemplo de por qué es importante. Yo realmente acorté un poco mi diapositiva, ¿ok? Si quieren ver la original se las puedo pasar, ya que obviamente sabía que no iba a dar el tiempo, ¿ok? Entonces, no se preocupen que también tengo este documento en Word, creé este documento en Word con algunas preguntas sobre mi participación, ¿ok? Aquí entonces pueden ver que creé este formulario donde hay preguntas, ¿ok? Les voy a pasar luego mi diapositiva para que así puedan responderlas, ¿ok? Estamos hablando aquí de autores, Pavlov, Corbelis, Samuel Orton, verdadero o falso y selección múltiple, ¿ok? No sé si estén contentos con mi participación, pero hicimos todo lo que se pudo con el poco tiempo que teníamos y no quiero indagar más en eso, ¿ok? Entonces espero que hayan disfrutado de mi participación. Gracias, Christopher. Me parece prudente y me parece bien. Danelis Rosario. Danelis. Dígame, Rosario. dígame, maestro. Muy buenos días. Daniela. Arriba. ¿Pueden ver la presentación? Correcto. Rosario Rodríguez. Sí. Danelis Rosario. Vamos. No, Daniela, profe. Daniela. Sí. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rosario y voy a continuar hablando sobre el cerebro lector, capítulo 7, simetría latente. La simetría hace referencia a la correspondencia exacta en tamaño y forma y posición de las partes de un todo, mientras que la palabra latente significa que está escondido, pero está presente, es decir, la simetría oculta. La simetría es la responsable de que el sistema visual perciba el tamaño, también la forma y la posición de todas las cosas que vemos. Pero por suerte, el sistema visual no es completamente simétrico y podemos apreciar más allá que solamente la forma y la posición de las cosas, como el color y poder distinguir la izquierda de la derecha. A través de muchos estudios, autores como Angelier, Miskin, Gödel y Milner señalaron que la corteza visual está dividida en dos corrientes funcionales. La primera es la corriente ventral, la cual se encarga de la identificación de las imágenes, la forma y el color, pero omite rotundamente el tamaño, la orientación espacial y la diferencia entre izquierda y derecha. Por el contrario, la segunda corriente funcional, que es la corriente dorsal, esta se enfoca en el espacio y la acción, siendo la distancia, la posición y la velocidad esenciales. Gödel y Milner le llamaron a la ruta ventral el qué y a la ruta dorsal el cómo o dónde. Thornbull y McCarthy le llamaron ceguera para la simetría a uno de los primeros casos que padecieron este síndrome, o sea, una lesión cerebral parietal derecha.
Ellos estudiaron a un paciente que se llamó RJ, ya un hombre de 61 años, que padeció una lesión parietal bilateral. Eso fue causado por una trombosis coronaria, y para ello corroborar si él tenía la precisión de la orientación espacial, pues elaboraron una prueba donde tenía que localizar las imágenes en cada fila que eran diferentes a las otras. Tras aplicar esa prueba, la que pueden ver, el paciente RJ podía detectar cambios sutiles en la identidad de un objeto. Por ejemplo, si estaba invertido, pero no podía identificar si el objeto estaba mirando a la derecha o a la izquierda. Ya entrando en lo que es el otro subtema, romper el espejo, podemos sumergirnos en un mundo de la lectura. Bueno, al sumergirnos en un mundo de la lectura, cuando somos pequeños, al iniciar a leer, pues no somos capaces de identificar la diferencia entre la B y la D, porque el sistema ventral permanece muy presente, impidiendo ejecutar esa acción. Pero gradualmente el sistema ventral rompe la simetría y le atribuye poblaciones neuronales a cada grupo, ¿verdad? Para hacer posible establecer la distinción entre esas dos letras. Pero curiosamente, ese procedimiento solamente ocurre para los caracteres escritos. Como pueden ver, pueden distinguir palabras como razón si está escrita de manera correcta o de forma invertida. Pero esa condición no se da para las formas no verbales. La ceguera para la simetría solamente ocurre en pacientes que padecen lesiones cerebrales. La simetría rota o simetría oculta. El autor aquí se cuestiona si en realidad la simetría se rompe o es que permanece oculta. Y esta premisa pues lo lleva a él a un estudio de indagación y se remonta a los estudios de Orton, quien sostuvo que la lectura, en el proceso de la lectura, el hemisferio izquierdo predomina el procedimiento, y es por este motivo que podemos distinguir los grafemas, es decir, que la simetría no se rompe como el autor creía en un primer momento, sino que se oculta, sigue ahí pero oculta. Y a pesar de que no es posible determinar cuál es la razón absoluta de la lectura en espejo, sí podemos decir que cada uno de nosotros tiene un lector en espejo que está oculto hasta que algunas, varias o muchas lesiones cerebrales ocurran y despierten a ese lector en espejo. Este fue el caso de una paciente, AHN, fue una mujer de 51 años de edad que padeció de unas lesiones cerebrales provocadas por un accidente. Ella se dio cuenta de que iba conduciendo y el letrero de pare decía ERAP. Y ahí pues se encargaron de estudiar qué provocaron estas anomalías en ella, que ella leyera así. Fue sometida a varias pruebas y se dieron cuenta de que esas lesiones provocaron que ella no pudiera distinguir las palabras y que leyera al revés, podríamos decir. En la imagen podemos apreciar la diferencia en cómo ella escribía antes del accidente y cómo esas lesiones afectaron severamente la forma de ella escribir, pero también la forma de ella leer. La simetría y la lectura y el reciclaje neuronal. Bueno, el cerebro de los lectores iniciales tiene una variedad de características para el desarrollo de la lectura, que resultan ser provechosas, pero a pesar de esto, pues hay una que es contraproducente, que es la globalización de las imágenes simétricas.
Pues ese fenómeno es el causante de los errores en espejos cometidos al distinguir la B de la D. Y saber que no se trata de la misma letra lleva a un proceso de establecer las diferencias y determinar que no se trata de la misma palabra, de la misma letra representada de diferente perspectiva, sino que son diferentes. En esa etapa es que la simetría se ausenta. Ya para el autor, este hecho es suficiente para avalar su teoría del reciclaje neuronal, que es su hipótesis. Él dice que antes las regiones corticales se adapten a otros usos, ya tienen propiedades estructurales previamente heredadas. Algunas de las causas de la dislexia pueden ser un déficit central al procesar los sonidos del habla o un déficit visual. Pero la mayoría de personas creen que un niño disléxico solamente tiene insuficiencia en la lectura o en distinguir la derecha de la izquierda o llegar a confundir la P y la Q. Sin embargo, estas situaciones no solamente se dan en los niños disléxicos, sino que se dan también en los niños normales, podríamos decir. Hay una excepción y es que en algunos casos, en unos muy pocos de hecho, no distinguir entre la derecha y la izquierda sí puede ser el motivo de la dislexia. Michael Mankowski fue, un profesor, es un profesor de la universidad que estudió a una de sus estudiantes, AH. Ella presentaba un caso sorprendente de dislexia en espejo, ya que ella no podía distinguir la M de la W ni la P de la Q, y para ella poder entender la palabra o saber cuáles letras eran cuáles, era en base al contexto. Si las palabras se le ponían las oraciones normales, ella no la podía distinguir. En cambio, cuando se le pusieron algunas oraciones para determinar qué tan dañada estaba su simetría, pues ella, además de notar que estaban mal escritas, la podía leer con más fluidez que si estaban escritas correctamente. Ese es uno de las pruebas que le pusieron a ella, donde ella escribía la palabra y no la escribía como normalmente, sino que le cambiaba la D por la B, escribía la P, la cambiaba por la S y así sucesivamente. María Montessori fue una psicóloga italiana. Ella creó el método Montessori, que es donde los niños tenían que preparar o realizar ciertas actividades para la lectura, que era trazar alrededor de grandes palabras, y lo tenían que hacer de izquierda a derecha y prestarle mucha atención al orden que se dibujaban esos trazos. Y esa actividad unía los gestos, el tacto y la visión, y era una forma muy útil, muy interesante de poner a los niños a realizar esa diferencia y evitar retrasos en la lectura. Hacia una cultura de neuronas es el título del capítulo 8, donde el autor afirma una vez más que no fue el cerebro humano que evolucionó para la lectura y la escritura, sino que fue la escritura que se ajustó a nuestro cerebro, permitiéndonos escuchar a los muertos con nuestros ojos. Esta es una preposición bastante interesante, cabe resaltar, porque leer posibilita la comprensión y el análisis de una gran diversidad de estudios e investigaciones realizadas años o incluso siglos atrás, que fueron plasmadas en papel y que hoy somos capaces de escuchar esos pensamientos que tuvieron esos grandes filósofos, esos grandes estudiosos, mediante la lectura. Con la evolución de la lectura... Daniela, está
poquito más lo que te falta, está bien. Lo que te falta ya es un agregado. Vamos a dárselo a Derlin Santana. Gracias, Daniela Rosario Rodríguez. Derlin Santana nos concluye el curso y concluye con todas las exposiciones. Vamos a ver, Derlin. Entramos. Daniela, muchas gracias. Derlin. ¿Qué tal? Saludos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien, pues entonces empiezo de una vez. Me toca hablarle de la universalidad de las formas culturales y en este capítulo final el autor quiere sostener la idea de que la lectura es solo uno de muchos ejemplos de cómo la inventiva cultural está mandada o restringida a seguir un camino trazado por la arquitectura neuronal. O sea, que solamente llegamos hasta donde nuestros cerebros, la arquitectura de nuestros cerebros nos puedan llevar. El autor menciona en este capítulo una vez más el modelo de reciclaje neuronal que ya había sido mencionado por otro de los expositores el día de hoy, Max Guerrier, de forma excelente. Y en este capítulo nos propone que si extendemos ese modelo a otras actividades humanas, deberíamos poder conectarlas con sus mecanismos cerebrales correspondientes. O sea, que podríamos ubicar qué parte del cerebro tiene qué o cuál función. ¿Y para qué haríamos esto? Pues nos explica que un vínculo de este tipo nos permitiría comprender las restricciones neuronales que definen el alcance de la inventiva humana. Actualmente, esta posibilidad parece remota, pero es posible que algún día seamos capaces de listar los ingredientes esenciales de toda cultura humana, como lo son la familia, la sociedad, la religión, la música, el arte, entre otros, y comprender cómo cada una de ellas se vincula con el vasto conjunto de nuestras capacidades cerebrales. O sea, que cada una de estas habilidades o costumbres son, al igual que la lectura, producto de algo construido ya en nuestro cerebro. Aunque actualmente no estamos viviendo este auge de la que él denomina cultura de las neuronas, podemos decir que la piedra angular donde se puede desarrollar esta hipótesis ha estado siendo plantada de forma brillante por el neurobiólogo francés Jean-Pierre Changox, quien pone a nuestro alcance una descripción precisa de las diversas dimensiones de la cultura humana. Desde esta perspectiva neuroantropológica, cada rasgo cultural debería estar conectado con circuitos neuronales bien definidos. O sea, que deberíamos ser capaces de buscar el origen de cada costumbre humana en alguna partecita de nuestro cerebro. Sin embargo, debe quedar claro que no se está minimizando a las costumbres humanas, el global de costumbres humanas, a simples moléculas o categorías de neuronas, sino más bien que, tal como sucede con la lectura, debe existir una serie de leyes y debe ser posible conectar las construcciones culturales con sus redes cerebrales relevantes. Muchos expertos del área dicen como que esta hipótesis eliminaría las leyes de la psicología humana, pero realmente no. Debería poderse vincular o integrar, en vez de eliminar, las leyes de la psicología humana, además de las fuerzas históricas, políticas y económicas que han estado dando forma a las sociedades humanas. Esta abrumadora o loca perspectiva no es exclusiva de nuestro autor. Muchos de sus colegas ya han expresado argumentos similares a favor de la unidad del conocimiento entre humanidades, la psicología, las ciencias del cerebro, entre ellos el ya mencionado lingüista Noam Chomsky fue uno de los primeros en pronunciarse e insistir respecto a los límites del relativismo cultural en el año 1986. La hipótesis de que la diversidad cultural es un conjunto restringido de estructuras mentales universales fue, por supuesto, planteada en primer lugar
por el fundador de la antropología estructural, Claude Lévi-Strauss. Dicha teoría fue ampliamente confirmada por la investigación. Perdón. Bueno, dicha teoría fue confirmada por la investigación del antropólogo cognitivo Donald Brown en 1991. En su libro Human Universals, Brown nos muestra una larga lista de más de 400 rasgos compartidos por todas las culturas humanas, los cuales van desde el uso de nombres para los números y los colores hasta la territorialidad, las expresiones faciales, la creación musical, los juegos, los sistemas legales, entre muchos más. Es increíble que pueblos, sin importar el lugar de donde estén, compartan tantas culturas, tantos rasgos culturales. Pero ¿cuáles son los orígenes de estos rasgos culturales centrales? El antropólogo francés Dan Sperber sostiene que se originan en la estructura fundamentalmente modular de la mente humana. Desarrollando un poco más la hipótesis de Henry Fowler, Sperber ve la mente como una colección de módulos especializados que evolucionaron en respuesta a una necesidad de adopción de un ámbito específico de competencia. O sea, cada una de esas partecitas del cerebro tenía una función determinada y se fue desarrollando y evolucionando. Cada módulo es iniciado con un corto ámbito de aplicación, confinado simplemente a una situación que motivó su evolución. No obstante, este ámbito puede extenderse y abarcar abarcar más información en un ámbito mucho más extenso. Y esto da lugar a la invención cultural de nuevos estímulos. Un buen ejemplo que ayuda a sustentar esta conjetura es la habilidad del reconocimiento facial. Todos los humanos del planeta surge a temprana edad una competencia visual para rostros, asociada con un área especial en nuestros cerebros, que algunos llaman el módulo de los rostros. Y se dice que la información que hace procesar su función biológica está conformada especialmente por rostros humanos. Este módulo evolucionó para este conjunto de estímulos, porque su dominio nos dio una línea evolutiva. Pero, curiosamente, nuestro dispositivo de reconocimiento de rostros también se enciende para objetos que no son genuinamente un rostro humano, como por ejemplo la cara de una estatua o una fotografía, la cara de Cristo en alguna mancha o la cara humana gigante que los astrónomos ven en Marte, que en realidad es la sombra de una montaña. Inclusive, disposiciones mínimas de caras, como son los emoticones que usamos hoy en día, pueden estimular esta parte de nuestro cerebro. Según Sperber, precisamente esta discrepancia entre el ámbito real y el ámbito específico de nuestros módulos mentales es la que da lugar a la inventiva humana, y de esto sacan provecho las culturas humanas. Las personas siempre han estado inventando variedad de objetos culturales para llamar la atención de sus compañeros humanos. El único objetivo de estos es excitar esos módulos cerebrales de la forma más inesperada o atractiva. Esta tendencia universal de las culturas humanas a crear retratos, estatuas, caricaturas, máscaras, maquillaje, tatuajes, probablemente sea un producto de algún tipo de juego cultural que se activa dentro de los límites de nuestro módulo de reconocimiento de rostros. Estos artefactos culturales no siempre se limitan al rostro humano, sino que exageran sus rasgos para crear lo que los etnólogos llaman un superestímulo, o una disposición que activa el módulo de las caras con más fuerza que una cara real. Una vez se lo optimiza hasta convertirlo en un superestímulo, este dispositivo cultural aumenta su eficiencia reproductiva y se puede propagar por todo el grupo de humanos como una epidemia mental. Quizás fue así que aprendemos a leer. Empezamos con el estímulo visual de alguna parte de nuestro cerebro y quisimos superestimularlo y es probable que así se empezara la escritura. La forma de ver la cultura que emerge de esta teoría puede parecer reduccionista, como ya había mencionado antes. Si seguimos esta línea de pensamiento, cada cultura humana es simplemente un maletín de ingeniosos trucos para estimular los módulos cerebrales ya preestablecidos. La lectura sugiere que la invención cultural va mucho más allá de esta descripción.
no surgió simplemente gracias a la estimulación de nuestro sistema visual. La escritura creó las condiciones para una verdadera revolución cultural y extendió de forma radical nuestras habilidades cognitivas. Ve concluyendo, Derly, que va a hablar de la matemática, la biología y demás cosas, pero dale un rótulo, una de la tarde, ¿tú ves? Dale una... Sí, déjeme ver cómo le llego. De un minutito más. Trata de dejar esos papeles por el lado y a ver si tú lo puedes decir mentalmente. Bueno, nos menciona, vamos a darle un poquito más rápido entonces. Aquí nos menciona que estos módulos son adaptables, nos vuelve a mencionar la plasticidad que tiene nuestro cerebro. Ya esto fue mencionado por Danilo, un expositor del día de hoy también. Vamos a ver. Nos dice que tenemos que reconocer que la velocidad con la que surgen estos cambios culturales, la velocidad es diferente porque la capacidad de inventar máscaras, tatuajes y eso es mucho más vieja que la capacidad de utilizar artes o las matemáticas, por ejemplo. Esta enseñanza que amerita estos dos últimos que menciono, matemática o la música, por ejemplo, hace falta una enseñanza intensiva para poder aprenderlos y esto es una señal de hasta qué punto imponen la reorganización sináptica de nuestros circuitos cerebrales existentes. Bueno, prácticamente ya va mencionando lo mismo. Aquí nos mencionan que las invariables culturales pueden tener ese mismo origen. Nos menciona que algunos investigadores han estado buscándole el punto de inicio de muchas culturas o elementos culturales que predominan en todas las culturas del mundo. Nos menciona las ciencias naturales, nos dice que todas las culturas están interesadas en la clasificación de plantas y animales y que tenemos como un módulo de biología popular en nuestros cerebros, ¿verdad? Y que la posesión de este módulo podría tener un papel clave en la supervivencia de la especie, ya que afectaría sus patrones de alimentación, de salud y de integración general con el ambiente. O sea que este modulito que nos brinda, nos muestra, nos dice que tiene importancia el clasificar los elementos naturales para eso mismo, para nuestra salud, alimentación, es lo que evolucionó en ese interés por las ciencias naturales. Gracias, Derly. Muy apropiado, Derly, bueno, muy sí. apropiado, Derly. Si Muy podemos bien, gracias, dejarlo, hay más explicaciones. Claro que sí. Está bien, profe. Claro, Derly. No, porque tú dijiste el meollo, la parte más importante, cuando trabajaste algunos lineamientos y teóricos. Hasta ahí está bien. Sí. 1:05 de la tarde, sí. De todas maneras, como nos tomamos los 45 minutos a las 8 de la mañana, bueno, pues ahora pues lo pasamos hasta la 1 de la tarde, 1:05, dándole las más gracias más elevadas por este momento histórico con que hemos compartido. Ya ustedes dieron las gracias antes de... yo la doy en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Ciencia. Y está abierta la invitación, en este caso, a compartir en el Club de los Profesores. Ustedes se ponen de acuerdo y le dejan saber a Steve qué día, que sea sábado o domingo, podemos estar en el Club de los Profesores, si así lo hacen, o un grupo, y podríamos estar un rato en el Club de los Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un rato conversando y hablando y tomándonos algún refrescante y comiendo. Entonces ya está de parte de ustedes. Le dejan saber a Steve, después que ustedes hagan su consideración, y Steve me lo deja saber a mí y nos desplazamos
también a darle un poco de recreación a las amígdalas con algunas presidentes que aunque las subieron a 175 en lo colmado, todavía nosotros, sí, aquí en la capital están a 175 en los colmados. Quiere decir que la UAS probablemente estén a 225 ahí en el club, porque al vender la presidente, pues los nuevos dueños subieron la cerveza. Y esas son de las cosas que también le damos un poco de gusto a las amígdalas, además de estudiar, leer y viajar. Entonces, muchas gracias, infinitas gracias. Y si así lo deciden, hablan con Steve y podríamos estar en cualquier momento de estos allá en el club. Muchas gracias. Si quieren decir algo antes de... Steve abre el momento. Sí, ya. Vamos a ver. A ver. Él sí da que busque los helados. Terminamos. Terminamos. La nota, yo tengo que leer los trabajos todos y dentro de unos 15 días tendrán su nota en las manos. Las notas de este curso. Tengo que leer los trabajos finales de Jack Dival y demás. Y, ¿qué les digo? Hacia adelante, nosotros somos los protagonistas de este momento histórico que nos ha tocado vivir y somos los lingüistas que presidimos la TEA de la exposición y de la conservación y de la explicación de las lenguas. Muchas gracias. Si hay algo que decir parte de ustedes, pueden decirlo. Ya terminamos. Muchas gracias. Y si hay algo allá en el club, me lo dejarán saber. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bendiciones, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias. Que pasen feliz tarde. Profe, no se pierdan. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias. Bye bye. Bye, bye.